Hola, ¿qué tal, vigilantes? Estamos en un nuevo video y hoy les traigo la review del capítulo 237 del manga de Boku no Hero Academia. Observando los acontecimientos más importantes sucedidos en el capítulo anterior, vemos cómo es que todavía continuamos con todo lo relacionado al pasado de Tomura Shigaraki, siendo que este capítulo sería el más importante, ya que aquí observaríamos todo lo relacionado a lo que fue la masacre que hizo en contra de su familia, sin siquiera entender desde un inicio lo que le estaba pasando y el hecho de que su quirk en ese preciso momento había sido activado, viendo cómo es que lograba desintegrar de una forma brutal a cada integrante de su familia, menos a su padre, que a él lo había desintegrado de una forma mucho más violenta, tomando en cuenta todo lo que le había hecho a él y el simple hecho de que no lo dejó nunca ser un héroe. De esta manera ver cómo es que todo había quedado destruido alrededor de él y pareciendo que su colapso mental había iniciado en este niño. Ahora veremos cómo es que todo esto continúa en el siguiente capítulo que veremos el día de hoy. Iniciamos la review de este capítulo viendo cómo es que, tras haber asesinado a su familia, Tomura había escapado de su casa sin alguna idea de lo que iba a hacer ahora. Prácticamente ninguna persona se detenía a ayudarlo, hasta inclusive nos decía, cuanta más gente haya en una ciudad, más frecuentes son los problemas. Por eso hay problemas más urgentes que un simple niño perdido, pero aún así, que en esta sociedad rebosante de héroes no viniera nadie, para él seguramente esto era un castigo. Y en ese momento, el picor que había desaparecido había vuelto. Si en ese preciso momento alguien le hubiera extendido la mano para ayudarlo, aunque claramente el más indicado sería All For One, que lo terminaría rescatando para después llevarlo a su casa. Si vemos cómo es que All For One le decía a Shigaraki que tenía una ansia de destrucción que ni siquiera puede controlar, y cuando lo invadía, su cuerpo se lo hacía saber mediante la aplicación. Hasta inclusive matones siempre le pegaban a pesar de que era un niño, pero de igual manera All For One de alguna manera se preocupaba por él, porque le decía que solamente tenía que hacer lo que dijera su corazón, si no, él iba a ser el único que iba a sufrir. La ética y la moral no son más que meras construcciones sociales, creadas para que este mundo esté en armonía. No debía dejar que lo ataran, no tenía que tener miedo, lo que había en su interior era importante. Por eso le preguntaba simplemente a Tenko qué era lo que quería hacer. Claramente él quería matar a los dos matones que le habían pegado anteriormente. Prácticamente no sabía por qué, pero no podía detener esos malos sentimientos que lo invadían, no podía retenerlos. Así que por ende All For One le decía que deberían entonces esforzarse. Así Shigaraki se estaría acercando a esas dos personas que le habían pegado anteriormente, mientras nos decían que debería continuar llevando lo más importante cerca de él lo más que pudiera, para que esos sentimientos no se marchasen. Prácticamente ya sabíamos lo que iba a hacer Shigaraki, mientras teníamos al doctor y a All For One viendo desde un edificio todo ese espectáculo. Mientras este doctor le decía a All For One que era extraño, ya que se suponía que debería haber perdido sus recuerdos, aunque en realidad All For One le respondía que solo estaban encerrados en su corazón, todavía están dentro de él. Las manos de su familia son para contenerlo, para que se sienta culpable, como resultado de haber encerrado sus recuerdos, está en este estado tan inestable porque solo recuerda las emociones. Hasta inclusive nos decía que solamente contenía su quirk de forma inconsciente, y que All For One le iba a confirmar todo. Un símbolo del terror que codicia la destrucción, ahora mismo acaba de dar el gran paso hacia ello, y a pesar de que todo eso le repugnara y le diera ganas de vomitar, es como si hiciera lo que hiciera lo perdonaran de alguna manera. Así que bueno, All For One lo felicitaba, ya que al aguantar las lágrimas y apretar los dientes, había renacido como una nueva persona, así que como un pequeño regalo le daría las manos de las dos personas que lo habían bendecido con su nueva vida. Aunque bueno, en realidad no eran dos manos, sino que le habían dado 5 ya que era un bonus por las que había destrozado anteriormente. Así de esta manera nunca olvidará ese mismo día. Y no solamente eso, también parecía que All For One le había dado un nuevo atuendo y un nuevo nombre, Shigaraki Tomura, ya que Tomura significaba lamentar, indica la tristeza al separarse de sus seres queridos. Shimura Tenko ha renacido como una figura que invita al lamento, y Shigaraki era el apellido de All For One.
Así que tras haber terminado todos estos recuerdos, volveríamos al presente, viendo cómo es que Shigaraki todavía estaba enfrentando a Redestro, diciendo cómo es que en aquel momento él había matado a su padre porque quería, y al ver cómo se desmoronaba a su madre y los demás, había sentido alivio. Eso sí que era una tragedia, pero después de eso también teníamos a Gigantomachia, que todavía estaba atacando con furia y destrucción a todos los ciudadanos que se interponían en su camino. Aunque inclusive los de la Liga de Villanos que observaban toda esta destrucción se estaban dando cuenta de que Gigantomachia se estaba dirigiendo hacia el mismo Shigaraki. Se habían dado cuenta de que habían sido inocentes, ya que cuando esta criatura había luchado ante ellos no había mostrado toda su fuerza. Obviamente no podían contra esa criatura, pero de alguna manera deberían salvar a Shigaraki en este momento. Aunque a pesar de la desesperación de todos, Shigaraki de una manera increíble rompía la que parecía ser la mano de su padre, diciendo que ya no necesitaba nada de esto, diciendo que destruyó los lazos con su familia. De esta manera despertó su verdadera maldad, y de esta manera terminábamos este capítulo de Boku no Hero Academia. Bueno, como yo lo suponía, efectivamente ya creo que con esto terminaríamos todo lo relacionado al pasado de Shigaraki, porque era obvio que deberían extender un poco más todo lo relacionado a que All For One lo encontró en aquel entonces en el callejón y que lo terminó de alguna manera adoptando y siendo una figura paterna, aunque bueno, también nos explicaron un poco que ninguna persona lo quería ayudar a causa de su aspecto, y pensaba que si como mínimo una persona lo hubiera ayudado de alguna manera, no estaría en esta situación, ni siquiera All For One lo había encontrado y lo había transformado en esta fuerza de destrucción durante tanto tiempo. Podemos decir que en esos momentos Shigaraki de alguna manera estaba conteniéndose, o sea que de alguna manera estaba reservando su particularidad de forma inconsciente. Por eso es que nunca, al inicio de lo que lo vimos, nunca había utilizado su poder de forma tan agresiva como le está haciendo actualmente, eso de expandir su desintegración. Así que de alguna manera sí estaba conteniéndose de forma inconsciente gracias a todos estos sentimientos que poseía. Aparte del dato más interesante, bueno, nos decía el significado de Tomura, aunque eso no era lo más importante, ya que nos dice que Shigaraki era supuestamente el apellido de All For One. Aunque acá tenemos que tener algo en cuenta, ya que bueno, en una parte del manga hace mucho tiempo mencionaban que All For One ha vivido durante muchas generaciones, logró verse joven gracias a las habilidades de los Quidditch que roba. Entonces sí, ha vivido demasiado tiempo, debió haber cambiado muchas veces su identidad para no levantar sospechas, y por eso quizás Shigaraki no sea su verdadero apellido, sino adoptó en aquella época, aunque no está nada confirmado. Voy a suponer que fue así para ocultar su identidad, y todavía no nos han revelado el verdadero apellido de All For One, pero bueno, es una mínima posibilidad que podemos adoptar. Bueno, aparte de que Gigantomachia ya está haciendo sus destrozos por cualquier lado, al final podemos ver que Shigaraki ha destruido la mano de su padre, y por ende la verdadera maldad ha despertado, y por ende vamos a ver cuál es su verdadero poder a partir de ahora, ya que no está restringido por esos sentimientos. O sea que prácticamente ya se volverá un rompeortos a partir de ahora, y le dieron, como por así decirlo, un nuevo power up o una nueva iniciativa. Pero bueno, al final de cuentas, yo como siempre digo, déjenme todas sus opiniones y teorías aquí abajo en los comentarios para que yo los pueda leer con mucho gusto. Pero en fin, por ahora esto es todo. Espero que les haya gustado, denle like, compartan, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis videos, síganme en mi Twitter personal, pásenme una consulta que ustedes quieran y entrarse de las últimas novedades del canal. Pero con esto me despido, los saluda Fletcher. Adiós.